a la comunidad de Carolina Darty. Quédense a ver este video de hoy porque esta semana estaremos tratando la sexualidad narcisista, tema bastante interesante, y van a necesitar estas bases. Pues bien, en el día de hoy haremos un video participativo. Voy a darles las siguientes bases y ustedes en los comentarios me dicen en cuál de estas tres estructuras ubican al psicópata y al narcisista. No siendo más, empecemos. Tenemos tres estructuras. ¿Dónde ubicarías al narcisista y al psicópata? Neurosis, el sujeto de la duda. Psicosis, el sujeto de la certeza. Perversión, el sujeto tiene una certeza sobre su goce sexual. Las estructuras son las que dan cabida a los síntomas. Por lo tanto, los síntomas no son los que determinan o construyen una estructura. Cuando hablamos de estructuras, se tiene en cuenta que la estructura no cambia nunca, ni en el tiempo, ni mucho menos con los tratamientos. Por lo tanto, las estructuras son fijas. Vamos ahora con la primera estructura. Neurosis, el sujeto de la duda. Como lo vimos, el neurótico es el sujeto o persona de la duda. Esta persona se cuestiona todo. Básicamente se cuestiona sobre su ser, su existencia y su deseo. Un ejemplo de neurótico es aquella persona que se está constantemente preguntando quién soy, para dónde voy, de dónde vengo, quién me ama, a quién amo. Las características del neurótico, bueno, son duda, como lo dije, represión y síntomas. Los neuróticos se caracterizan por la represión, la cual es la postura que se adopta frente a la castración en la salida del Edipo. Todo aquello que es reprimido queda atrapado en el inconsciente y luego sale en forma de síntoma. Entonces, este sujeto neurótico duda de todo y como reprime llega a la aparición de los síntomas. Veamos la siguiente estructura, la estructura psicótica. La psicosis, entonces decimos que el sujeto de la certeza. En la psicosis no se encuentran síntomas, ya que los psicóticos no reprimen, sino que fluyen. Es decir, mientras que con la represión el neurótico lleva determinadas situaciones traumáticas al inconsciente y que le regresan en forma de síntomas, sueños y actos fallidos, lo que se conoce como retorno de lo reprimido. Para el psicótico, este retorno de lo reprimido se representa a través de alucinaciones, transformando lo irreal en algo real. La forclusión puede deberse ya sea a que la madre no ha sabido transmitir la función paterna, es decir, ha considerado a su hijo o hija como propiedad o apéndice suyo, o todo lo contrario, le ha despreciado absolutamente. O ya sea porque el padre o quien debiera haber cumplido la función paterna por sus actitudes, bien sean sadismo, entre otras, ha sido repudiado inconscientemente durante la temprana infancia. Los fenómenos elementales son los delirios, las alucinaciones, ya sean auditivas o visuales, o crean nuevas palabras, también con palabras que ya existen pero le dan un significado diferente, o también sucede que el psicótico no termine las frases y quede ahí como tildado. En resumen, para Lacan, la psicosis se caracteriza por la presencia de fenómenos elementales en lugar de síntomas, por forclusión como mecanismo frente a la castración y se caracterizan también por la certeza. Lo que caracteriza a los psicóticos es la certeza. Ellos no dudan nunca, precisamente la certeza es la que funda el delirio. La psicosis es más conocida en sus manifestaciones de paranoia y esquizofrenia. Los psicóticos con paranoia son aquellas personas caracterizadas por el delirio de persecución. Por otro lado, las personas esquizofrénicas presentan un delirio relacionado con alucinaciones visuales, auditivas, que son las más comunes, y también las alucinaciones táctiles. Para Freud se trata de una pérdida continuada de la realidad con intervalos de intento de reconstrucción.
Para Freud hay una fuerte retirada de la libido, o sea, del interés por el mundo exterior, con un desarrollo inusual del narcisismo en el sentido de vuelta de la libido sobre el yo. El psicótico no sabe que está loco. Freud comprende como psicóticos a paranoicos, narcisistas delirantes, esquizofrénicos, maníaco-depresivos, es decir, bipolares. El psicótico crea delirios y paranoia como defensa de su yo. Crea una nueva realidad que reemplaza aquella realidad que él ha expulsado como defensa de su yo. Obviamente por tratarse de esta realidad muy dolorosa. No necesariamente se produce una pérdida total de realidad. A veces son solo parches para expulsar alguna realidad intolerante. Pero el sujeto conserva el resto de contacto con la realidad. Es habitual encontrar en el psicótico delirios de grandeza, justamente por este retraimiento de la libido sobre el yo. Al desinvestir cosas y personas y perdiendo de este modo el contacto con la realidad, percibiendo el mundo exterior como plagado de cosas y personas amenazantes. Vamos ahora con la siguiente estructura, la estructura perversa. El sujeto tiene una certeza sobre su goce sexual. Los perversos son caracterizados por la presencia de actos perversos. Por ejemplo, actos perversos, renegación, objeto del fetiche, certeza sobre el goce. Los perversos son personas fetichistas. Ellos necesitan un objeto fetiche para lograr la satisfacción sexual. Tienen certeza sobre su goce y sobre el goce del otro. Los perversos saben cómo, con quién y dónde alcanzar la satisfacción sexual. En la estructura perversa entra toda persona que presenta desviaciones de la conducta sexual. Por ejemplo, el sadismo, el masoquismo, el exhibicionismo, el voyerismo, la necrofilia, el frotismo, entre otros. Para aclarar que la sexualidad es de carácter perverso. Por lo tanto, todos tenemos rasgos perversos y no por ello somos personas perversas. Una cosa es que tengamos rasgos de una estructura y otra que tengamos una estructura perversa. El perverso tiene un mecanismo de regeneración y es la postura que adopta el perverso frente a la castración. Es como que el perverso dice, sé que estoy castrado, pero a la vez no lo acepto. La desmentida de una percepción no implica la pérdida de la percepción. Este saber subsiste, pero sus consecuencias son desmentidas. Así es como el perverso se mantiene en su creencia. Freud, mucho antes que Lacan, en el año 1905, habló de perversiones en el sentido netamente sexual y la caracterizó como aquella práctica sexual que se desvíe del sexo coital reproductivo. Estas desviaciones pueden ser de objeto o de fin. Primero, desviaciones de objeto. Aquí incluye situaciones en las que el individuo elige como objeto sexual algo que no es normal, al menos para la época en la que escribe Freud, como es el caso de la homosexualidad. Y contrario a lo que se cree, Freud fue el primero en decir que los homosexuales no son degenerados, sí perversos, por esta desviación en el objeto sexual. Luego está la zoofilia. Este tipo de elección de objeto sexual se le suele asociar a la vida rural. Y luego, por último, cuando el perverso elige como objeto sexual a los niños. Segundo, desviaciones de la meta o del fin reproductivo, que impide al sujeto que las padece llegar a la meta en sí. Aquí encontramos el voyerismo o exhibicionismo, los tocamientos, sexo oral, sexo anal, sadismo, masoquistas, fetichismo. Freud dice que un fetiche común puede ser el cabello o los pies de una mujer. Estos objetos representan la feminidad del objeto total. Pero si una persona se queda varada en estos objetos, no llega a la finalidad que es el coito reproductivo. Una cosa es que se practiquen estos actos como juegos preliminares para producir o sostener la excitación sexual, y otra cosa es agotar el goce en esos actos y nada más.
Tengamos en cuenta que Freud escribe en una época donde había una consideración más fuerte del sexo como finalidad reproductiva. Para concluir esta estructura perversa, su característica principal es la presencia de actos perversos por el mecanismo de la renegación, el uso o necesidad de un objeto fetiche y la certeza que tiene el perverso sobre el goce del otro. Entonces, escríbeme en qué estructura crees que debe ir el psicópata y el narcisista. Espero tus comentarios, estén pendientes, les recuerdo nuevamente. Así que si no te has suscrito, suscríbete ya, activa la campanita de notificaciones porque viene el video esta semana donde vamos a hablar sobre la sexualidad narcisista. Hasta pronto.